¿Cómo están, chicos? Espero que todos se encuentren bien. Es un honor y un placer dirigirme hacia ustedes en esta materia de razonamiento numérico. Estas clases tienen como objetivo reforzar todo lo que nosotros hemos visto. También para complementar algunas cosas que no se hayan dicho en clase y también que sirva como material para aquellas personas que no pudieron asistir a clases. Así que espero que este espacio sirva para que ustedes también pregunten, sugieran, porque queremos escuchar sus ideas, queremos que se sientan en confianza, se sientan libres de preguntar, para llevar este entorno de manera más amigable entre todos. Este espacio que está aquí eh, va a ser usualmente más interactivo que las clases. Aquí se van a llenar un poquito más de imágenes, de colores, para llevarle de manera un poquito más didáctica, para que no sea tan monótono todos los temas que vamos a ver, para que sea levemente diferente de lo que se ve en clase. Así que vamos a empezar. No se olviden que estas clases van a estar subidas a la plataforma para que ustedes puedan revisarlas, puedan analizarlas y si es que tienen alguna duda, pregunta, pueden hacerlas personalmente en clase para conversar, para discutir, para debatir, o también pueden escribirlas en el chat del grupo. Así que ahora sí, comencemos. En esta parte de razonamiento numérico vamos a empezar primero hablando de los números reales. Entonces empezamos con nuestra primera jornada. Los números reales. Vamos a empezar primero con este temita de aquí, porque si ustedes se dan cuenta, los números reales aparecen en todos lados. Donde quiera que ustedes vayan, van a estar presentes los números reales. Si ustedes ven los árboles, si ustedes ven no sé, las montañas, el agua, absolutamente todo contiene a los números reales. Así que tienen su gran importancia estos numeritos. Ahora, para entender nosotros a los números reales, para saber cómo se construyen, tenemos primero que hablar de aquellos conjuntitos que van a formar a estos números. Entonces aquí los hemos representado como planetas. Cada uno de estos conjuntitos en realidad es un mundo entero. Se pueden hacer muchas cosas aquí, dentro de cada uno de estos mundos. Recordemos también que, o es necesario también mencionar que, a los números reales los vamos a representar en una línea recta. A esta línea recta se la conoce como recta real. Cada puntito, absolutamente cada puntito, sin dejar fuera ninguno de estos puntitos que forman esta línea real, va a estar ubicada precisamente o va a tener a cada numerito real. Cada puntito va a estar identificado con un numerito real, exacto. Uno y solo uno. Como ustedes pueden ver en el grafiquito, aquí nosotros representamos, aparte de los números enteros, al cero, al uno, al 2, el 3, el menos uno, el menos 2, el menos 3. Cada uno de estos numeritos va a estar situado dependiendo el orden en el que nosotros definimos. Aquí también dibujamos un poquito a los números irracionales, que ya los vamos a definir posteriormente. Estos numeritos irracionales, uno de los dos más conocidos que son E y Pi, están o tienen una ubicación precisa aquí en la recta real. Entonces veamos. Los primeros conjuntos con los que vamos a trabajar son los números naturales, los números enteros, los números racionales.
Los números naturales. Estos numeritos se les llama números naturales porque fueron los primeros con los que el hombre empezó a relacionarse. Se datan de hace miles de años, objetos que servían como representaciones para hacer este proceso, el proceso de conteo. Hay miles de objetos que han sido encontrados, que han sido hallados, que tienen agrupaciones o tienen algún tipo de representación similar a lo que ahora nosotros conocemos como números naturales. Entonces solamente así ya nos damos cuenta que tienen su gran importancia como precursores de todos los números que ya ahorita ya conocemos. Así que estos son los números naturales. A los números naturales los vamos a representar con una n y con una barrita adicional. Seguidamente, a los números enteros, que son una extensión de los números naturales. ¿Por qué? Porque con los números enteros ya se les daba nuevos conceptos, a nuevas ideas que surgieron en épocas ya de antaño. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una deuda, nosotros a la deuda, para simplemente identificar aquel valor como deuda, nosotros podemos utilizar este signo que está aquí. Este signo que está aquí se llama el signo menos. Este signo menos le da una connotación diferente a este que parece número natural. En realidad se construye a partir de los números naturales. Este conjunto está representado con una Z y este conjunto va a contener al 0, al 1, al 2, al 3, al menos 1, al menos 2, al menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay que mencionar algo importante. El cero es un concepto que representa la ausencia de algo, a la ausencia de objetos. Si ustedes se fijan en la forma que tiene el cero, tiene una forma circular, vacía que tiene por dentro. Así que este concepto fue idealizado precisamente para precisar el concepto de ausencia de objetos. Con esto, nosotros podemos definir al siguiente conjunto de números, que es una extensión de estos numeritos de aquí. Son el conjunto de los números racionales. A este conjuntito nosotros le representamos con la letrita Q, con una barrita, tal como a los naturales, tal como a los enteros. Este conjuntito Q ya no lo podemos enlistar como los anteriores conjuntos. Ya no podemos escribir los primeros elementos y dar una regla que permita determinar el siguiente, tanto como en los naturales o en los enteros. En los números racionales nosotros ya no podemos enlistar de esa manera. Obligatoriamente nosotros tenemos que escribir la propiedad que va a definir a cada uno de estos objetos. Entonces, si nosotros pensamos en números racionales, automáticamente pensamos en fracciones. Una fracción, si nosotros hacemos un recordatorio, una fracción no es más que una división, un cociente, una razón. Aquí observamos el grafiquito una pizza. Esta pizza tiene 8 pedacitos. Recuerden, una parte entera ha sido dividida en 8 partecitas. De estas 8 partecitas, yo voy a coger un pedacito de la pizza. Este pedacito a ser representado por el número 1. Vamos a escribir una liñita debajo de esta de aquí del 1 y vamos a escribir la cantidad de veces que ha sido dividido la pizza en este caso. Si nosotros vemos el ejemplo, vemos que esta pizza ha sido dividido en 8 partes. El numerito que está aquí, en la parte de abajo. Mientras que este 1 representa las partes que se van a tomar de esta parte entera que ha sido dividida. Ahora, esta nueva representación va a tener
dos elementos. Un elemento que el que va a estar arriba, al que nosotros vamos a llamar numerador, y otro objeto que va a estar en la parte de abajo, al que nosotros vamos a llamar denominador. Una fracción, de nuevo, es un cociente entre dos números enteros. El conjunto de los números racionales no es más que el conjunto de todas estas fracciones. Entonces tiene sentido nosotros que definamos este cociente que está aquí, en donde el numerador va a ser un número entero y el denominador va a ser un número entero, pero menos del cero. No existe división para cero. No tiene sentido. Pensemos de nuevo en la pizza. Aquí observamos que esta pizza ha sido dividida en 8 partes y de las cuales yo tomo una. Pero ahora la pregunta es, ¿qué significa que nosotros partamos de esta pizza en 0 partes? No tiene sentido. Así que la división para cero no tiene sentido. Y para que algo sea un número racional, tiene que verificar estas dos condiciones. Solamente así nosotros vamos a poder definir correctamente a los números racionales. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen. Una imagen en la que se ve claramente que algunos símbolos están apareciendo con algún tipo de patrón. Parece que aquí aparece ya desde hace mucho el concepto de número natural. Este es un grabado de hace miles de años, solo para que consideren la repercusión que ha tenido todas las matemáticas desde hace miles de años. Muy bien. Ahora bien, ya sabemos cuáles son el conjunto de los números naturales, sabemos cuál es el conjunto de los números enteros, sabemos cuál es el conjunto de los números racionales. Casi tenemos a todos los reales, casi. Pero hay un conjuntito que todavía me está faltando. ¿Cuál será ese conjuntito? Es la pregunta. Ese conjuntito está representado por la letrita I. Este anillo que está aquí de color negro es el que representa a todos, absolutamente a todos los numeritos irracionales. O sea, aquellos que no son racionales. Aquellos que no son racionales. Los números irracionales son, por ejemplo, el número E, el número de Euler, un número muy importante. Este numerito aparece en muchísimas aplicaciones de ingeniería. Cuando uno habla de crecimientos exponenciales, está involucrando implícitamente o explícitamente también a este número, al número E. Este número es un número irracional. ¿Qué significa que es número irracional? Un número irracional es aquel número que no puede ser racional, que no es racional. O sea, en otras palabras, es un número que no puede representarse como un cociente de dos enteros. Eso es un número irracional. Ahora, vemos algunos ejemplos. El número E, el número de Euler, también aparece en la naturaleza más claramente. El número áurico, el número phi, es el número de oro, por la que todas las espirales tienen esa proporción. En la naturaleza hay muchas cosas que tienen este patrón, así que uno se da cuenta de la importancia de estos números. Mirando por este ladito tenemos también a otro de los numeritos, a otro de las constantes más importantes también en la matemática, que es el número pi, el cociente entre la circunferencia, uno que tiene bastante relación con las circunferencias.
solo para que se den cuenta. Y si uno menciona todo lo que se ha podido hallar o comprobar hasta ahora de pi, quedarían bastante sorprendidos. Actualmente ya se conocen más de 1 billón de cifras del número pi. Si ustedes se dan cuenta, el numerito pi tiene numeritos decimales que no son periódicos, que no se repiten, que siempre van a ser distintos de alguna manera. Nunca, nunca, nunca van a tener una periodicidad al final del numerito, solamente para que se den cuenta. Por este ladito tenemos también una tablita en la que están encerrados con azul o están pintados con azul todos aquellos números que son primos. Si nosotros recordamos el concepto de número primo, ¿qué dice lo siguiente? ¿Qué dice el concepto de números primos? Un número primo es aquel número que solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Si es que un número verifica eso, entonces el número es primo. Entonces aquí vemos en el grafiquito con azul aquellos numeritos que son primos. Tenemos entonces el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, el 31, el 37, el 41, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la peculiaridad de estos numeritos? A pesar de que todos estos numeritos son enteros, las raíces de estos números no necesariamente son enteros. Es más, para algunos números se consigue que el número es un número irracional. Podemos deducir entonces que toda raíz de un número primo es un número irracional. Entonces estos numeritos, los números irracionales, no son más que los números que no son racionales. Son aquellos que no son racionales, o sea, aquellos que no pueden estar representados por un cociente. Estos números son muy importantes en la naturaleza. Son muy, muy importantes. Solamente para que se entienda la connotación académica que ha tenido este tema de los números irracionales. Muy bien, muy bien, perfecto. Hemos visto el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales y por último el conjunto de los números irracionales. El conjunto de los números reales, conjunto de los números reales está formado por todos estos conjuntos. En otras palabras, el conjunto de los números reales puede ser la unión de los irracionales con los racionales. ¿Por qué? Recordemos que los racionales contienen tanto a los enteros como a los naturales. Así que un número real puede ser o bien racional o bien irracional. Muy bien, perfecto. Perfecto. En este video dimos un poco de introducción sobre los números reales. En la próxima clase, en la próxima grabación, vamos a profundizar en algunas relaciones que tienen estos numeritos y vamos a empezar con los ejercicios. Así que no se olviden de comentar si tienen alguna duda, sugerencia, pueden decirlos con total confianza, porque estamos para escucharles, estamos para abiertos para cualquier sugerencia que ustedes tengan.
Así que este video ha servido como una pequeña introducción para todo lo que se va a englobar en el razonamiento numérico. Los números reales van a ser nuestros objetos base de estudio. Con ellos son los que vamos a trabajar. Y lo que vamos a hacer posteriormente va a ser definir las operaciones dentro de estos números reales y de qué manera se relacionan. Vamos a ver muchísimas cosas, pero todo la vamos a tener dividida de manera que no sea tan pesada, para que ustedes la puedan revisar una, dos, tres veces si es que no les quedó claro. Así que eso, jóvenes, entonces nos vemos en el